Saludos y bienvenidos de nuevo a este espacio que en IFM Noticias hemos llamado Conexiones en IFM Noticias, un programa en el que conversamos con gente que, como su palabra lo dice, conectan, intercambiamos conocimiento para que ustedes desde sus casas que nos ven y que nos leen por IFM Noticias puedan aprender de diversos temas que sin duda aportan a la transformación, nos hacen la vida un poco más llevadera o nos obligan de alguna manera a generar entre nosotros conciencia, pedagogía e invitarnos a ser parte del cambio, porque cada uno desde donde está puede ser parte de la gran transformación. Hoy tenemos un gran invitado con el que vamos a conversar de un tema que, aunque ya no tiene, digamos, tanto tabú, se habla con más naturalidad, todavía nos falta un poco para hacerlo parte de nuestras vidas, para volverlo cotidiano, para que no suene extraño hablar de él, como es la salud mental. Hoy en día, después de la pandemia, ha crecido el porcentaje de personas que presentan algún trastorno de salud mental o que requieren un poco más de atención para hablar sobre esto. Y acá en IFM Noticias, pues vamos a conversar con un experto de este tema que es Alejandro Carvajal, psicólogo, quien además ha escrito 2 libros. Bienvenido a IFM Noticias, qué placer tenerlo con nosotros. Laura, muchas gracias. De verdad que para mí, desde lo que hago como psicólogo, es muy importante estar aquí compartiendo este tema. A mí me encantan estas conversaciones porque termina siendo casi que una terapia, no solamente para las personas que nos ven y que nos leen, sino también para mí como directora de este medio, para mi equipo de trabajo que sin duda está tras bambalinas y que de alguna manera uno dice, se tranquiliza, respira y dice, ok, esto no me pasa solo a mí. Correcto. Que yo creo que es esa frase que constantemente nos repetimos porque pensamos que es anormal, por decirlo de alguna manera, que tengamos en algún momento preocupaciones, dudas, miedos, temores, en fin. Acá en IFM Noticias, como hablábamos al inicio y como también lo conversábamos contigo, pues antes de iniciar esta conversación, nos gusta hacer un poco de pedagogía, nos gusta generar conciencia de lo que está sucediendo porque hay que ocuparse y el tema de la salud mental pues es una responsabilidad de cada uno y que como sociedad también debemos afrontar. A uno le hacen la pregunta, ¿has ido a terapia? Y los que para no es ajeno este tema, como es mi caso por ejemplo, pues decimos sí y lo disfrutamos y lo hablamos con total naturalidad, pero para otros la respuesta es no, yo para qué voy a ir a terapia si yo me siento súper bien, yo no tengo ningún problema. Hablemos un poco de por qué realmente le deberíamos poner más atención a esto y por qué es tan importante tener un apoyo y llamarlo como lo queramos llamar, el terapeuta, el psicólogo o la forma digamos más correcta según lo que crea cada persona. Es un hecho que es un acto de valor atreverse a conocerse uno mismo y revelar esas emociones ocultas, temores, fallos, creencias y todo lo que de alguna manera nos enseñó desde la infancia que nos hacía sentir un poco menos. Asistir a terapia permite que nos conozcamos mejor, asistir a terapia permite que sepamos manejar nuestras emociones y que podamos enfrentarnos a un mundo que hoy está siendo muy hostil de una manera más adaptativa. Yo creo que necesitamos personas mucho más comprometidas con su propia salud mental para que tengamos un mundo mejor. Y es bien importante y puede sonar muy romántico, pero apelo al romanticismo y es que de verdad necesitamos gente más comprometida consigo misma en relación a hacerse cargo de cómo piensa, de cómo actúa, de cómo ama, de cómo habla, de cómo se relaciona con los demás, de cómo habla de los demás, de cómo habla de los ausentes, de cómo habla de lo que no sabe, porque necesitamos un mundo que esté más conectado con la realidad y no con la fantasía. Entonces, la terapia es ese espacio de encuentro en donde un terapeuta y un consultante suman para hacer florecer lo que está dormido del consultante y para sacar lo mejor del terapeuta en el impulso al desarrollo del ser. A mí me parece maravilloso poder tocar estos temas, como decíamos ahora, sin tabú, apuntando un poco a derribar o a derrumbar esos estereotipos o esos prejuicios que hay en la sociedad. Recuerdo también que cuando yo empecé a manifestar, digamos, algún problema de salud mental, a mi familia le daba incluso algo de vergüenza, pues como pues en medio también de ese temor o esa preocupación, decían como bueno, pues no le cuentes a nadie que estás yendo donde el psicólogo o no le digas a tus amigas que vas donde el psiquiatra, porque pues de pronto eso era como sinónimo de debilidad, sinónimo tal vez de no ser capaz de afrontar las cosas, cuando ahora eso que mencionabas me parece maravilloso y es se necesita mucho coraje y valentía para aprender a levantar la mano y decir yo no puedo solo. Sí, es correcto. En un mundo en el que nos han dicho que todo tiene que estar bien, que todo tiene que estar perfecto, que tenemos que ser felices, que tenemos que buscar el éxito, que tenemos que conectarnos con el amor romántico, que tenemos que asumir una cantidad de escalones para llegar a lo que nos han dicho que está cercano a la felicidad, como lo decía.
acercarse a darse cuenta que no somos perfectos, que no podemos, que no tenemos que, y que de alguna manera aparecen nuestras vulnerabilidades, es absolutamente necesario. Ayer en consulta una chica me decía: Alejo, me siento como en una montaña rusa y no quiero. Y yo le decía: ¿y qué es la vida? Una montaña rusa. Avanzas, bajas, te devuelves, sientes el vacío, sientes la adrenalina, pero también sientes la alegría y la satisfacción. Eso es la vida. Creo que nos hemos equivocado mucho en pensar en las utopías de la perfección, y hace falta reconocer un poco más que la vida tiene una cantidad de colores. De matices, claro. Y de matices. Y en ese sentido, la salud mental también está acompañada de eso. Nosotros tenemos que entender que la tristeza hace parte de la cotidianidad, que el miedo hace parte de lo cotidiano, y no podemos de alguna manera sentenciarla o satanizarla. Tenemos que de alguna forma también como arropar todas las emociones, hacerlas propias y asumir una postura absolutamente responsable de cómo me acerco a las emociones para ser más adaptativo. A uno nunca lo preparan para eso. Yo digo que en el colegio, incluso, o en las mismas casas, sí, desde pequeños deberían enseñar más a uno sobre las emociones, sobre cómo afrontar un corazón roto. Y cuando yo hablo de un corazón roto, no solamente es cuando terminas con una pareja o cuando tienes un problema con una pareja, cómo perder una batalla, por ejemplo. Cuando buscar ayuda. Cuando levantar la mano, ¿cierto? Entonces, en estos días me preguntaba a mi hijo de 10 años: mamá, ¿está bien que esté triste? Yo decía: wow, ¿en qué momento estar triste dejó de ser un estado natural del ser humano? Y yo le decía: por supuesto que está bien estar triste. Y qué bueno que seas capaz también tú de decirme: estoy triste, ¿qué puedo hacer con esa tristeza? Pero nos dijeron mucho que no podíamos. Sobre todo los hombres, ¿no? Que no podíamos llorar, que no podíamos estar tristes, porque los demás se molestaban si veían esa tristeza. Entonces, de alguna manera nos sentenciaron a reprimir algunas emociones. También en un mundo en donde la fuerza era lo que tenía que reinar y el poder de tomar decisiones sin vulnerabilidades, mostrar la debilidad empezó a ser un poco castigador. Y en ese sentido, afortunadamente ahorita ya se está permitiendo que incluso los hombres también busquemos ayuda. Yo recuerdo mucho que cuando comencé a acompañar personas desde la terapéutica, lo normal era que yo tenía solamente consultantes mujeres. Uh-huh. Hoy, de hecho, la semana pasada hicimos como una revisión de los casos y el 50% son hombres y el 50% son mujeres. Maravilla. Que ha habido ese despertar también de conectarse con lo sensible, de aceptar el error, de buscar ayuda, de darse cuenta que no pueden con todo y que de alguna manera tenemos que normalizar el hecho de reconocer que todos necesitamos un acompañamiento. Los psicólogos también vamos al psicólogo. Por supuesto, y además que no se vea mal, así como muchas veces dicen: bueno, pero si tú eres nutricionista, te estás tomando una Coca-Cola, y se señala como si la otra persona no fuera ser humano. Sí, también. Es cierto. Los psicólogos entonces también son criticados y juzgados porque van a terapia. Es verdad, incluso curiosamente, y es una anécdota personal, digamos que este año tuvo algunos desafíos para mí mentales o emocionales, más emocionales, y yo no me sentí bien en algunos momentos, y cuando me preguntaban: Alejo, ¿cómo estás? Y yo decía: triste, un poquitico prevenido, asustado y con incertidumbre, y algunas personas como que se asustaban con eso. Yo les decía: estoy así, sin embargo, tengo esperanza, sin embargo, busco ayuda, sin embargo, sé que las cosas pueden cambiar y sin embargo, estoy buscando la manera de que esto salga adelante. Entonces, también depende de cómo acogemos la emoción, porque si acojo la emoción con desesperanza, con absoluto temor y con la inoperancia también, pues posiblemente me vaya al hueco. Pero en ese sentido recibamos las emociones de manera natural y busquemos de qué manera nosotros nos vamos a enfrentar a ellas para adaptarnos y encontrar algunas soluciones. Yo soy torpecita para el manejo de las emociones, hay que decirlo. Yo soy muy buena para muchas cosas, pero las emociones me cuestan. Y la que más me cuesta es la incertidumbre. Tal vez por un tema de control, tal vez por eso soy tan ansiosa, porque todo el tiempo quiero saber qué va a pasar o quiero yo manejar el qué va a pasar. Y en esa incertidumbre, que yo le llamo en algunos casos desasosiego, que uno no sabe ni siquiera qué siente, a uno le preguntan: defina desasosiego, y uno es como ese no sé qué que uno siente. Pero esa incertidumbre, hoy en día, no nos digamos mentiras, el país está sometido en una incertidumbre profunda. Correcto. Por una crisis que pues sin duda viene de todo lo que está aconteciendo a nivel político, a nivel de gobierno, donde no se sabe qué va a ocurrir, donde hay miedos en la economía, donde hay miedos en la seguridad, donde, como conversamos
conversábamos ahorita, la muerte puede estar a un trino. La pelea está con el vecino, con el del lado, si no piensa igual que tú, ¿cierto? Donde hay un montón de situaciones o circunstancias que nos llevan a decir, wow, estoy abrumado con tanta información, y eso hace que de pronto estemos un poco más reactivos. Correcto. Yo personalmente a veces me siento que estoy como un poco como irritable, como que no me pueden hablar, porque yo inmediatamente reacciono y digo, wait, ¿por qué estoy actuando así? Y lo vemos en las personas constantemente. Ustedes desde la psicología, pues también desde las citas en los pacientes, obviamente pues no vamos a hablar de casos puntuales porque sabemos que es un tema confidencial, pero han visto también un incremento en estos casos a raíz de lo que está sucediendo a nivel país. Y lo escalo a nivel mundial, y lo escalo en las empresas, y lo escalo en las familias. O sea, estamos en un coletazo que es el resultado de todo lo que está pasando en el mundo, y que digamos que Colombia también está recibiendo parte de lo que está pasando hoy en una temporada en donde hay mucha noticia, mucha distorsionada, mucha real, pero hay mucha noticia que nos aporrea mucho desde el miedo, que de alguna manera nos hace pensar que no es posible avanzar como país, y que de alguna forma nos está haciendo que nosotros también empecemos a especular mucho a nivel mental. Hay una premisa muy importante, y es que nuestro cerebro no está habilitado para vivir con el vacío o con el desconocimiento o con la desinformación. Y cuando el cerebro se enfrenta a algo desconocido, a algo que no tiene más información, o a la incertidumbre como tal, el cerebro se la inventa. Lo tenemos que completar. Y curiosamente, como estamos muy acostumbrados a una cantidad de aprendizajes históricos en Colombia asociados al dolor, casi siempre estamos más acostumbrados a ampliar la información o a inventarnos lo que sigue de personas que no conocemos, de situaciones que no han llegado, de escenarios que aún no se han planteado. Las imaginamos de manera negativa y catastrófica. Hay una obsesión que es pensar de manera catastrófica todo, de manera negativa todo. Y de alguna forma eso es lo que está pasando mucho. Yo percibo que en consulta, como lo mencionabas, muchas de las personas lo que están manifestando es el temor a que todo se vuelva peor de cómo está, a que quienes lleguen al poder dejen al país en peores condiciones de las que están, y a que no se resuelvan las diferencias sociales y todo lo que está pasando en nuestro país como tal. Entonces hay un miedo colectivo. ¿Y cómo funciona un ser humano con miedo? ¿Cierto? Habitualmente se esconde, se silencia o tiende a atacar. Entonces por eso nos estamos dando cuenta que está floreciendo tanto la violencia. Total. Mi miedo lo resuelvo atacándote, bien sea de palabra o bien sea manifestándome con agresividad, ¿cierto? Y eso es lo que está pasando en este momento. Yo creo que existe mucho miedo, y eso es lo que está haciendo que muchos seres humanos estén en situaciones de angustia, con esta incertidumbre a tope y con una forma de expresarse que es atacar o huir. Mencionabas dos temas que me parecen súper interesantes y que los he escuchado mucho, pues también son vivencias propias, pero los escuchamos, sobre todo en IFM Noticias, pues esto es un medio de comunicación en el que tenemos contacto constantemente con infinitas voces todos los días, y uno es el tema de la esperanza, que mantenerla es complejo, sobre todo cuando hay, insisto en esa palabra de incertidumbre, cuando el pánico colectivo te hace caer en ese discurso del pesimismo, o en el que incluso a veces te sientes mal, porque uno ve a la gente preocupada o nerviosa y uno dice, bueno, pero yo ¿por qué no estoy tan afectada? O sea, ¿será que Correcto. Yo estoy como ignorando lo que está ocurriendo? Pero ¿cómo mantener, cuáles son esas herramientas que tal vez pues podamos acudir a ellas para mantener esa esperanza, que estamos en una época difícil, pero pues todo tiende a mejorar? Y doy un contexto previo a esta respuesta, y es que lastimosamente mucho del miedo está generado por desinformación, por noticias falsas, o de alguna forma también por la especulación mental que tenemos. O sea, hay muchas personas que no tienen información, se imaginan muchas cosas y se emocionan a partir de lo que se imaginan. Nuestro cerebro termina creyéndose lo que se inventa, ¿cierto? Hay una realidad. En Colombia están pasando cosas que no son saludables a nivel social, y están tomándose decisiones que no son equilibradas, y están presentándose procesos que son incoherentes a lo prometido. Claro, estamos en una situación de absoluto conflicto y de mucha incertidumbre. Creo que de las cosas importantes que tenemos que pensar como herramientas es: verifique la información. No se quede tanto en la opinión, sino que observe datos. En los hechos.
los hechos. Dato mata relato, como dicen por ahí. De alguna manera, conéctese con lo que se puede describir, con lo que se puede probar, con lo que se puede verificar y con lo que la mayoría de las personas estamos de acuerdo. Porque hay muchas personas que se están angustiando por el cuento que le echaron, por el chisme que le llegó, o porque se imaginan cosas. Sí, seguramente tal persona está haciendo eso porque a lo mejor o quizás pensó en tal cosa. No, un momentico, hablemos de lo real. Creo que es el primer punto de partida, conectarnos con lo que existe y no con lo que creemos que existe, ¿cierto? Y también entender, pues me imagino, pues también hablo desde el desconocimiento, porque pues no soy psicóloga, por supuesto, pero ustedes tampoco tienen la pócima mágica, digamos, para resolver el problema. Digamos que dan herramientas para que estos inconvenientes o preocupaciones sean más llevaderas, pero pues también cada persona es responsable, como decías desde el inicio, de protegerse, de cuidarse y también de en su casa volver hábitos ciertos temas o ciertos temas que son fundamentales para proteger la salud mental. Correcto. Y esa es una, sentido de realidad. Otra es pilas con las noticias falsas. Las IA están modificando la voz de actores políticos, están modificando la imagen y el video también de actores políticos. Entonces estamos viendo una cantidad de noticias que no son falsas, que no son reales, que son falsas y que de alguna manera empieza a aporrear una sociedad. O sea, yo he escuchado personas que me han dicho, Alejandro, ¿viste la noticia? Vení, esto no es cierto, eso no es verdad. Entonces es la segunda, filtrar muy bien la información que es real y la que no es real. A muchas personas les hace mucho daño ver noticias. Si no son de un medio serio, además, ¿cierto? Y necesitamos ser muy críticos. Si nos enteramos de algo, investiguemos, busquemos, preguntémonos, ¿cierto? Yo reconozco que los medios de comunicación dan una información, pero también es nuestra responsabilidad profundizar. Así es. Absolutamente necesario. Y creo que también necesitamos, paralelamente a esto, es preguntarnos, ¿yo cómo me siento? ¿Lo que yo estoy haciendo coincide con lo que realmente quiero hacer? Yo soy una persona que soy capaz de manejar bien mis emociones, cómo reacciono ante el dolor y ante el conflicto. O sea, para mí el tema del autoconocimiento es un principio básico para que te enfrentes, no solo a la incertidumbre política, sino al desamor, a la enfermedad, a la muerte, a lo social, a la discusión con tu pareja, al tema con tus hijos. Entonces, si te conoces mejor en la forma de gestionar tus emociones, seguramente vas a afrontar todos los desafíos que hay en la vida de una manera más adaptativa. Ahí esto me lleva a un tema que nos gusta y que hay que hablarlo más, y es el tema de la empatía. De ser un poco generoso también con las emociones de las personas y de no minimizarlas, porque para lo que para ti, por ejemplo, no puede ser la gran cosa, sí, para otro puede ser el mundo entero. Uy, sí. Y yo hasta suspiro cuando mencionas el nombre de empatía, porque me pongo a pensar que creo que nos vendieron una idea de la empatía en la que yo por lo menos no estoy muy de acuerdo. Creo que si le preguntamos a alguien qué opinas de la empatía, casi todos, sin temor a equivocarme, dicen que la empatía es ponerse en los zapatos del otro. Tal cual. Y yo me pregunto algo, y lo he hecho como ser humano y como terapeuta, si de verdad tú eres capaz de encarnar el dolor del otro, si de verdad tú eres capaz de sentir las emociones que siente la otra persona cuando fallece un ser querido. A mí ese lo siento mucho cuando fallece alguien, yo no soy capaz de decirlo porque evidentemente yo no lo estoy sintiendo igual al otro. O el yo sé por la que estás pasando. Independiente que hayan dos situaciones similares, por ejemplo, con la muerte de un ser querido, el dolor que tú sentiste por la muerte de tu ser querido inevitablemente es distinto al que yo siento por el ser querido fallecido conmigo, ¿cierto? Entonces, la empatía no debería ser tan vista como ponerse en los zapatos del otro, sino más bien generar una aceptación incondicional de la diferencia de lo que somos. Okay. Entender que tu historia es muy distinta a la mía, pero yo estoy aquí para acompañarte. No sé cuáles son las palabras adecuadas para decirte, pero lo único que tengo para decirte es, aquí estoy. Si me necesitas, te acompaño. Y tengo que entender que tú piensas, sientes, hablas y actúas distinto a mí. Con eso estoy siendo empático, en entender la diferencia. Una palabra cambia todo definitivamente. Absolutamente. Sí, porque eso es eso cuando le dicen a uno, ay, pero no es para tanto. Y uno, pero ¿quién dijo? O ¿por qué estás triste si tú lo tienes todo? Es cierto. Dice, wow, pero eso le entra en reversa a una persona que tal vez esté pasando por un momento delicado de salud mental. Y por ahí se dice mucho que ¿cuál es el dolor que más duele? El dolor que más duele es el propio, ¿cierto?
A cada uno le duele lo que le duele a partir de su historia. A cada uno las emociones le golpean a partir de sus recursos mentales y emocionales, a partir de los vínculos que ha tenido, a partir de lo que ha aprendido con sus padres. Entonces, la empatía sería: yo no voy a pretender que tú actúes como yo quiero que actúes. Yo te voy a acompañar en tus formas de actuar. Si tengo la posibilidad de invitarte sin exigirte a que lo hagas de una manera más adaptativa, lo haré. Pero no voy a irrumpir ni querer que tú lo hagas en la manera en la que yo lo hago. Además que es muy egoico pensar que mis maneras son las adecuadas y las tuyas son las equivocadas. De acuerdo. En las empresas están pasando dos fenómenos pues muy relevantes hoy en día. Y el primero es que obviamente pues la crisis mundial, y en este caso pues estamos en Colombia, llevémoslo a Colombia, está generando también esa inestabilidad, por decirlo de alguna forma, dentro de las empresas. Entonces el empleado dice: me van a echar, porque todo el tiempo es esa incertidumbre, vuelvo a ella, de saber como el país está en una crisis, entonces van a tener que hacer un recorte de personal y yo me voy a quedar sin trabajo, o hoy tal vez pues alguien se va a levantar de malas pulgas porque miren lo que pasó, miren la noticia que salió o el problema que hay. Entonces uno como con ese pánico permanente. Y dos, el famosísimo fenómeno del burnout. ¿Cómo lo han visto ustedes también reflejados? Porque yo en ocasiones pienso que llegar al burnout muchas veces no es porque realmente estás ahí por exceso de trabajo, sino porque tú mismo has querido llegar ahí tal vez por evadir factores externos que no quieres afrontar y que pues digamos que te refugias en el exceso de trabajo. Y yo le sumo en el exceso de pensamiento. De hecho, se siente que la cabeza se va a explotar. Porque hay tanta información, tanta especulación, que lo que está haciendo es que tú no aguantes más. Y aparece el síntoma, ¿cierto? Y a lo que le mencionabas ahorita, que es la incertidumbre laboral, pues hoy en día estamos encontrando también una incertidumbre con relación a los puestos de trabajo, en relación a los avances que ha habido con las tecnologías y con las IA que están suprimiendo algunos puestos. No me ¿cierto? toques ese bar, es que en el periodismo lo estamos viendo bastante. Y en todas las áreas de la vida. O sea, hay gente que está consultando en el ChatGPT por temas psicológicos o por temas médicos. Y creo Qué peligro, ¿eh? Que ahí hay una parte muy importante, y es aceptar todo esto que viene, porque también en los procesos de flexibilidad y adaptabilidad es muy importante reconocer que tenemos que aceptar estas inteligencias artificiales, pero no dejar de lado lo humano, ¿cierto? Que creo que es lo que más importante hace necesario en ese momento para pensar en los temas asociados a la incertidumbre. ¿Cuál es mi aporte como humano en esta organización? ¿Qué estoy haciendo yo con mi actitud para que funcione y para que realmente yo sea necesario aquí en el equipo de trabajo? ¿Qué estoy aportando yo como terapeuta? No solamente escuchar a la persona, sino cómo es mi acompañamiento genuino y humanista hacia el otro. Entonces, el tema organizacional se está viendo muy afectado en este momento. Y creo que los seres humanos necesitamos hacernos las preguntas de cómo me adapto a lo que está llegando en lugar de resistirme. Yo creo que ahí está la clave. Hay mucha gente que se está llenando de mucho temor y mucho malestar, y lo que está haciendo es negarse a lo que está llegando. Y la modernidad nos está trayendo unos cambios de manera absolutamente acelerada. Los cambios sociales, culturales, económicos nos están trayendo cambios todo el tiempo. De hecho, uno de los principios universales es la incertidumbre, ¿cierto? Así es. Y se dice que ahí en la incertidumbre aparece una respuesta del principio universal, que es la impermanencia, que nos dice: todo se mueve, todo se transforma, nada se queda igual. Acostúmbrese y acepte que a usted todos los días le van a cambiar cosas laborales. Usted tiene la opción de pelear con eso o de buscar de qué manera se adapta y asume una postura un poco más responsable para proponer, para buscar soluciones y para generar resultados también en donde estás, en tu punto de trabajo. Hay otro factor que para gran parte de las personas es ajeno, y es el tema de la somatizada, de somatizar, Sí. de empezar a experimentar pues síntomas físicos, por así decirlo, con algunos trastornos mentales, y hay gente que dice: no, eso no puede ocurrir. Eso no pasa. ¿Cómo se manifiesta eso? O sea, ¿realmente es mito o realidad que las personas pueden experimentar síntomas físicos o pueden somatizar las enfermedades mentales? Nosotros no solamente somos un cuerpo, nosotros también somos emociones y también somos una mente, ¿cierto? Y todo está conectado. Y de alguna manera nuestras formas de pensar conectan con nuestras formas de sentir y con nuestras formas de expresarnos a nivel físico. Hay algo que nosotros no vemos,
pero que sucede a cada segundo, que es cómo se mueven nuestras glándulas suprarrenales con el exceso de cortisol, ¿cierto? Y el cortisol es esta hormona que se segrega con un pensamiento negativo, con un pensamiento de rabia, con el miedo, pero también se segrega con la incertidumbre y se segrega también con una alimentación inadecuada y con una falta de hábitos con el sueño, y se segrega por malos vínculos, y se segrega porque no tienes un buen manejo del tiempo, y se segrega porque estás acelerado y porque estás pensando en muchas cosas, ¿cierto? Y entonces ese cortisol empieza a permear diferentes partes de tu cuerpo, generando una inflamación física y empieza a generar una sintomatología en algunos órganos, ¿cierto? Muchas personas hoy están manifestando unos síntomas físicos más asociados a situaciones emocionales no resueltas que a lo que realmente trae lo físico como tal. Entonces nos estamos dando cuenta que a veces las personas que no resuelven eso emocional que está guardado, por ahí se dice mucho que las emociones que tú te callas se esconden y después aparecen acechando a tu cuerpo, convirtiéndose en enfermedad. Nos toca resolver lo emocional, nos toca hablar, nos toca consultar, nos toca sublimar todo eso que nos genera malestar, porque si no, puede estar traducido en el cuerpo. Creo que todos lo hemos visto. Yo creo que todos nos hemos dado cuenta que ante el miedo aparecen síntomas digestivos, o ante la incertidumbre hay problemas, musculares, nos duele la cabeza en muchas ocasiones por exceso de pensamiento. Tenemos insomnio simplemente porque estamos estresados. O sea, el cuerpo recibe lo que tú callas o lo que tú no expresas o lo que tú no asumes de una manera responsable. Para terminar, hay algo que quisiera que le hiciéramos algo de énfasis, que también está muy relacionado con tu último libro, que está recién salido del horno y que yo siento que nos ha hecho mucho daño. Yo coincido con él, y es el famosísimo concepto de la felicidad. Sí. Entonces, ahora el que no es feliz está en problemas, correcto, teóricamente. Y nos dijeron que teníamos que cumplir una cantidad de checklist para pensar que teníamos que ser felices. De hecho, creo que muchas personas lo mencionaban en la adolescencia, mencionaban su plan de vida, y yo tengo que lograr esto y casarme y tener hijos y viajar y conseguir esto y conseguir un carro y conseguir un dinero. Era como una lista de mercado, ¿no? Correcto. O sea, y muchas personas lo han hecho y se han dado cuenta que no son felices, ¿cierto? El concepto de felicidad ha cambiado a lo largo de la historia. Los griegos lo hablaban de una manera que tenía que ver más con la sensación de serenidad, ¿cierto? Y nosotros lo pasamos un poco más a lo comercial, al tener, al conectarse con el éxito, una utopía de la perfección también. Que sin duda la palabra éxito también pienso que eso no puede seguir siendo una definición de diccionario. Hay muchas trampas que tenemos de lo que se nos enseñó. Y entonces se nos dijo que la felicidad era el avance, la perfección, y era una meta a seguir. Entonces creo que estaríamos... Pues de entrada estamos muy mal si estamos pensando que no somos felices en este momento y que la felicidad está por allá lejos. Y en ese sentido, qué bueno reivindicar un poco más el concepto de felicidad y pensar que la felicidad realmente es una sensación de serenidad cuando nosotros nos damos cuenta que estamos en el camino correcto, que estamos siendo coherentes con lo que pensamos y con lo que hacemos, ¿cierto? Eso todo lo habla tu libro. Todo lo habla el libro, ¿cierto? Que estamos siendo consistentes con lo que pensamos y sentimos, y que estamos siendo congruentes con lo que sentimos y con lo que hacemos. ¿Cuál es el nombre completo del libro y el dónde libro, lo puede encontrar la gente? Ok, el libro se llama La felicidad no existe como nos la contaron, y ahorita está a nivel nacional en todas las librerías. Yo opté por no, a mí me preguntan ¿cómo estás? Y yo ya no digo feliz, digo que digo tranquila. Ok. Y creo que también eso me ha ayudado un poco a quitarme esas presiones que la sociedad te pone y que tú mismo te empiezas a autoexigir un poco, porque yo a veces digo, yo me siento tranquila, pero pues eso no significa que esté feliz. O sea, lo que decías ahora, estoy serena, siento que estoy siendo coherente, siento que estoy actuando bien, pues nos debería importar más realmente estar tranquilos. Correcto. Y en muchas ocasiones no dudemos de una posible respuesta, que es: tengo temor y también me siento un poco alegre por un tema, y tengo incertidumbre y también me siento seguro por lo que estoy haciendo. O sea, en ti estarán todas las emociones. No conozco a nadie que tenga una sola emoción presente en su vida, y tenemos que normalizar eso también, como está todo eso presente. Y con lo que mencionas del saludo es muy normal, casi que siempre respondemos de manera automática: estoy bien. ¿Qué tal si a partir de ese momento nos preguntamos realmente cómo estás y nos detenemos a hacerlo más consciente? Sería muy chévere como
pensar que cuando nos hagan la pregunta uno la piense bien y diga, ve, yo en este momento estoy un poco confundido por un tema que tengo que resolver. Y está bien. Me siento bien en mi relación de pareja porque estoy bien con este tema. En el trabajo hay cierta incertidumbre y yo siento un poco de temor por una cosa que decidí ayer. Sin embargo, me siento muy alegre por lo que voy a hacer este fin. Ya, toda esa mezcla de cosas es posible que estén en tu vida y está bien. Incluso no temamos decir, me siento triste por esto, siento miedo por esto y siento angustia por esto que está pasando. Normal. La vida es una montaña rusa. Todas estas herramientas que tuvimos la oportunidad de escuchar en IFM Noticias, pues sin duda las vemos en tus conferencias, en tus libros y por supuesto en tu consulta, pero ¿hay unas redes sociales a disposición de la gente o cómo las personas que nos ven y que nos leen por IFM Noticias pueden saber más de ti? En @psicólogo Alejandro Carvajal en Instagram y también pues represento una empresa que se llama Casa del Alma, @Casa del Alma. Entonces, por ahí nos comunicamos, por ahí nos encontramos y estamos constantemente compartiendo información de lo que estoy haciendo y de lo que hacemos también como empresa. Muchísimas gracias por venir a IFM Noticias, por también darnos la oportunidad, yo creo, de respirar profundo, porque como decía al inicio de esta conversación, cuando uno escucha y se da cuenta que no es la única persona que tal vez esté atravesando un momento de confusión, de temor, de incertidumbre, se hace un poco más llevadera esa emoción. Sí, y yo creo que con esto que concluyes hay una invitación muy clara para las personas, es pare un ratico, deténgase, respire, revise si lo que está haciendo está coherente con lo que usted sueña, revisa si este es el camino, si tienes que recomponer algo, empieza a negociar, empieza a mirarlo, pero bajémosle un poquitico también a la velocidad de la vida, que eso nos está generando mucha ansiedad. A veces en ese afán de llegar a ese anhelo de lo feliz o de lo perfecto, estamos conectándonos mucho con síntomas ansiosos. Entonces, detengámonos, sintamos, disfrutemos, abracémonos, sonriamos, aceptemos el error y reconozcamos que somos humanos, que estamos teniendo esta experiencia de aprender constantemente. Seguiremos conversando, siempre bienvenido a IFM Noticias. Muchas gracias, y de Laura. nuevo muchísimas gracias. Okay. A ustedes gracias. Y con ustedes nos encontraremos de nuevo para seguir conectando, para seguir intercambiando conocimiento hacia esa transformación desde cualquier punto, desde cualquier lugar en el que se encuentren nuestros invitados aquí en IFM Noticias.